El creador de este fic es Robeldel. Y sin más comenzamos. Capítulo 11. El helado se despertó gradualmente, con el calmo pasar de los minutos en los que sentía, a través de los párpados cerrados, la claridad del día siendo a cada instante más patente en la sala donde sabía que se encontraba. La puerta de entrada, entornada, dejaba pasar al interior los sonidos rítmicos de la marea y algún graznido lejano de gaviota. 7 Pero no fue la luz lo que lo despabiló. Ni tampoco el ruido del agua dibujando caracoles en el aire. Tampoco ningún ave en plena pesca. Nada de eso alteró su sueño. Lo hicieron unos dedos, delicados y finos, 2 a cada lado de la barbilla, otros 2 sobre sus sienes. Dibujaron lentamente el contorno de su mandíbula hasta el lóbulo de sus orejas y, luego, acariciaron la piel detrás ellas hasta alcanzar el punto temporal de la cabeza. El resto de su dermis se vio abocada a encresparse, después de esa caricia. 6 Esos dedos, despacio y con mesura, exploraron cada lado de la frente, por encima de las cejas, y se unieron en el entrecejo, describiendo desde allí hasta la parte posterior de la cabeza una línea recta. Fue tal el estremecimiento subsiguiente que se obligó a no abrir los ojos de golpe y cerró los párpados con fuerza antes de hacerlo. 3 Oyó una risa traviesa sobre él, similar al borboteo del agua de un arroyo. Entonces abrió los ojos al techo. Estaba solo. Miró a izquierda, a derecha, se incorporó e inspeccionó por encima la salita de estar. Pero no había nadie. Esperaba ver quizá una sombra o un indicio del paradero la autora de esas caricias, pues estaba totalmente seguro de que había sido la androide quien lo había despertado. Sin embargo, al no verla alrededor, pensó que todo podría haber sido fruto de su fértil imaginación. 5 Se preguntó, pues, cuánto llevaría durmiendo y se levantó, al fin, buscando un reloj que le confirmara lo que sospechaba por la intensidad de la luz solar que llegaba desde la puerta y la ventana. Y vio que había pasado más del mediodía. 3 Corrió hacia afuera, alarmado, esperando que el maestro Tortuga estuviera en la playa, como siempre. Mas al atravesar el dintel luego de apartar la hoja de la mosquitera, la suave voz de 18 lo sorprendió a su izquierda. Si buscas al viejo, anda dentro. Estaba recostada sobre una de las hamacas, como le gustaba hacerlo cada día a esa hora, tomando el sol. Vestía un elegante bañador negro y un liviano pareo rojo de seda, que envolvía sus caderas y ocultaba sus muslos de la intensidad de los rayos ultravioletas. En el rostro, protegía su mirada con unas gafas de sol y la dirigía al mismo libro que había empezado a leer la noche anterior, solo que ya hojeaba sus últimas páginas. 7 Hola, 18, atinó a decir. No quería despertarme tan tarde, es que... Tranquilo, 18 no levantaba la vista del libro. El mundo no ha salido ardiendo. Todo sigue en su sitio. No, pero, Krilin miró al horizonte, suspirando. Estaba preocupado por haber desatendido las rutinas que desempeñaba en la Kame House mientras dormía, como eran sus entrenamientos diarios y, sobre todo, hacer los recados que hubiera pendientes para el maestro y preparar la comida, entre otros quehaceres. No puedo descuidarme así. Miró a 18, sin esperarlo, la vio mirándole con las facciones serias e inmutables. Era incapaz de discernir lo que ocultaban sus fríos ojos celestes. El viejo ya es mayorcito, ¿no te parece? Llevaba el tiempo suficiente en esa isla para saber a qué se debía su inquietud. Ese sí, pero, ¿sabías que puede cocinar? Volvió al libro, pasando una hoja despreocupadamente. Y hasta sabe poner una lavadora. ¿Y yo? No seas lelo y come algo, ha hecho suficiente para los 3. Aunque yo eso no lo pruebo ni loca. Krilin se relajó con su comentario, sonriendo. Podría ser cualquier cosa, pero una vez más le dio la impresión de que ella se preocupaba por él. ¿No me acompañas? Estoy bien aquí, aprovechó el momento de total atención del hombrecillo para torturarlo a su manera y hacer que se largara de una vez. Flexionó una pierna sobre la tumbona e hizo que el pareo se deslizara desde el final de la rodilla hasta la ingle, dejando al descubierto su terso y níveo muslo. ¿Quieres acompañarme tú a mí?
2 con la guardia baja, masculló una serie de ininteligibles ruidos guturales y se giró sobre sus talones para entrar en la casa, dejando caer la hoja de la mosquitera. 9-18 opinaba que él era manipulable y adorable hasta decir basta, pero le incomodaba pensar que alguien más lo quisiera manejar de forma egoísta, como el viejo. Sin embargo, pudo demostrar que no era en absoluto así. En realidad, solo se trataba del desmedido sentido protector del calvito hacia todo el mundo, que se tornaba insoportable con ellos dos. 11-18 se había pasado la mañana pululando en torno a Krilin, creyendo que así estaría persuadiendo al anciano de que perturbara su descanso para que hiciera las tareas del hogar. Al fin y al cabo, la androide se había estado ganando el respeto del anciano a pulso día tras día, y había creído oportuno aprovecharlo para esas circunstancias. 4 El maestro había estado toda la mañana haciendo él solo las tareas del hogar. Sin embargo, llegada la hora del almuerzo, ella había salido a tomar el sol y los había dejado a los dos a su suerte en la casita, creyendo que el viejo despertaría a Krilin en algún momento para que hiciera de comer. Pero no había sido así, pues al poco rato le había llegado un olor a comida de dudoso aroma y, unos instantes más tarde, se había asomado sigilosa para ver qué sucedía en el interior del hogar, luego de haber escuchado la puerta del baño cerrarse. 4 Como había podido ver, Krilin aún no había despertado. El abuelo había preparado comida para todos en la casa, aunque tuviera una pinta horrible, y se había despachado y almorzado por su cuenta, habiendo dejado libertad a su alumno para descansar y comer cuando y cuanto quisiera. Había comprobado que sí sabía cuidarse solo y que no dependía egoístamente de su discípulo. No lo utilizaba para su provecho. Luego de todo aquello, 18 había ido hasta Krilin y lo había despertado con algo de sutileza. Lo acarició casi de la misma forma que por la noche, hasta que vio que el poco vello que le crecía en la cabeza se le iba erizando de las cosquillas. Fue entonces que salió disparada al exterior, dispuesta a fingir que ella no sabría nada si se daba el caso. 11 Desde aquella noche no paraba de darle vueltas a su confesión y al efecto revelador que tuvo en ella. Krilin le había abierto su corazón de par en par y ella, como una niña pequeña con un cachorro sin dueño, lo había sostenido en sus manos sin saber qué hacer con él, nerviosa y asustada. 9 No podía ignorarlo, tenía la impresión de que ese hombre no dejaría de sentir eso tan fuerte por ella nunca, pero ¿qué debía hacer en respuesta? Huir no estaba en sus planes, porque no era una cobarde. Rechazarlo tampoco, porque ni quería hacerle daño ni se lo merecía, y corresponderle le parecía inverosímil. ¿Cómo? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Hablar del tema? No sabría ni por dónde empezar, además que le avergonzaba terriblemente siquiera suponer que sintiera algo similar por él. ¿Amor? Ja. El amor era para débiles, solo hay que mirar a Krilin. A lo mejor era lástima, seguro que era eso. 13 Sacudió la cabeza. Se estaba preocupando desmedidamente por él de un tiempo a esa parte. Cada vez que el peso de la culpa dejaba en libertad a su pecho, este volvía a atosigarle en cuanto los ojos de Krilin se tornaban melancólico. La lástima la estaba haciendo ver cosas que no eran ciertas, como empezar a creer que sentía algo profundo por él. 2 En medio de esas divagaciones, unas voces y algo de jaleo sonaron desde dentro de la casa. Maestro, ¿qué ha pasado en la cocina? Está todo hecho un desastre. No es para tanto, muchacho, con un poco de vinagre se van esos pegotes, respondió el anciano a las regañinas de su alumno. ¿Vinagre? Esto solo sale con cincel y martillo, replicó Krilin. Ya, por lo menos te quita el hambre, apuntó Kame Sennin. Encima no me puedo quejar, lloriqueó el chico. 18 Se asomó por la puerta y vio al maestro caminando hacia ella para salir. Hazle compañía, a ver si contigo se anima un poco, le dijo el maestro a la humana artificial cuando pasó por su lado. Parecía algo desanimado. Hago lo que puedo, pero sé que ve que he perdido la práctica con los años. Lo dejó pasar y acto seguido entró en la casita con Krilin, que se sentaba en la mesita pequeña central a comer algo de bazofia. Porque estoy desfallecido, que si no, protestó Krilin.
La androide se sentó a su lado en la mesa frente y él le habló. ¿Ves? Por esto no lo dejo cocinar. 18 Río, realmente divertida. Te diría que no es para tanto, pero es que huele de pena. Y peor sabe, se quejó él. Pero no puedo quejarme, por lo menos él me ha quitado de cocinar, y tú me has quitado el cansancio, la miró sonriendo y ruborizado. Gracias por dejarme dormir. 18. ¿Pena? Si antes se había dicho que Krilin le daba pena, la sonrisa tierna que le estaba dedicando le estaba calentando el corazón más que el sol que estaba tomando hacía unos instantes, latiendo con fuerza. No se podía dejar confundir, pues la lástima era completamente diferente a la ternura de esas mejillas sonrosadas. 7-18 se había quedado petrificada mirando su sonrisa de agradecimiento y había empezado a sonrojarse también y él lo notó. 10, va. La muchacha desvió la mirada hacia el televisor e hizo como si nada. Estaban echando un programa donde varias personas, disfrazadas con estrafalarios atuendos, eran sometidas a humillantes pruebas físicas, complejas para la mayoría de los mortales, y que terminaban zambulléndose en agua cenagosa al no poder superarlas. Era bastante patético. Krilin reía y ella miraba al aparato sin ver nada. Estaba tan metida en sus pensamientos que, para cuando regresó de ellos a tierra firme, vio que él había terminado y estaba en la cocina preparando quién sabe qué. Decidió salir a tomar el sol, pero necesitaba ir antes al baño y, de camino, observó que Krilin se encaramaba a la encimera buscando algo en el estante más alto de la alacena. Antes de que lo alcanzara, ella alargó la mano para bajarle un cuenco de cristal. Vaya, gracias. ¿Se te ha olvidado cómo se levita? Preguntó con acidez. No, rió él, es que aún no termino de despertarme. Ando un poco vago hoy. Más te vale espabilar, hombrecillo. Terminó la frase girando sobre sus talones y desapareciendo tras la puerta del baño, contoneando con altanería sus caderas y dejando que la vaporosa tela roja que las cubría ondear con soltura en el aire, al tiempo que dejó escapar de su garganta una risa idéntica a la que escuchó Krilin en su despertar. El mismo sonido juguetón. 7 se quedó estático de rodillas sobre el mueble, pensando en qué le sucedía exactamente a 18. Estaba muy diferente desde la noche anterior, cuando intuyó cierta preocupación por él, accediendo a ayudarlo. Luego, reaccionó de forma atípica al confesarle todo lo que sentía por ella por enésima vez. Ese día había continuado actuando diferente. Lo había despertado con delicadeza y le había invitado a dejar de hacer las cosas de la casa o cuidar al maestro. Incluso le acababa de echar una mano con una tontería como esa en la cocina. Y su risa. 12 podría ser una broma. Tenía un sentido del humor muy particular, pero algo le decía que todo ello traspasaba las fronteras de su humor ácido. Pensó que podría ser que disfrazara con sus chascarrillos y su risa otro tipo de sentimientos hacia él. 4 imposible. No puede ser, se negó de inmediato. Solo era una mera ilusión. 7 cogió otra copa de cristal del estante, aún alzado sobre la encimera. La observó entre sus dedos, deliberando sobre todo lo anterior. Aunque, tal vez sí. Su vocecilla interior le dijo que probablemente se trataría de su imaginación. Sin embargo, al igual que le pareció una ilusión esa sensación tan bella en su despertar y que, finalmente, había resultado ser real, así como la risa de ella, ¿por qué no sería plausible lo que intuía? Guardó la copa. Miró la puerta tras la que estaba 18 y sonrió para sus adentros. Tenía un plan que podía no funcionar, pero arriesgaba poco poniéndolo en práctica. 9-18 era un pozo de sorpresas sin fondo. Siendo tan hermética, era muy difícil captar el verdadero sentido de sus palabras o sus gestos. Si pensaba en cualquier cosa que le había dicho ella en todo ese tiempo, podría darle más de un sentido a todas, pero Krilin era tan miedoso e inseguro que se quedaba siempre tras la primera barrera que ella le levantaba. Si era así, ¿por qué no indagar si había algo más detrás de esta? Estaba dispuesto a llevarse un desplante si no funcionaba,
pero debería anticiparse a sus reacciones y sopesar bien las opciones antes de que se estrellara contra el muro de su desprecio. O su marcha. Sacudió la cabeza. No. No llegaría a tanto. 7 encendió el ventilador de techo para refrescar el ambiente. Lo necesitaba. 18 salió del baño, directa a la puerta sin intención de pararse a conversar con Krilin, que estaba nuevamente sentado delante de la mesa baja, pero sí le dio tiempo a lanzarle una rápida mirada desde arriba. En ella había un helado de chocolate y nata, en el mismo cuenco que ella le había alcanzado antes. Solo uno. Y solo una cuchara. 17 sintiéndose extraña por no haber sido preguntada por él como de costumbre, se detuvo a mitad de camino para interesarse. ¿Y eso? Es un helado. Sí, pero, meneó la cabeza y fue a salir, desubicada, nada, olvídalo. Krilin no dijo nada, aguardando. Ella agarró el pomo y, de pronto, se dio la vuelta hacia él, enfadada. 4, ¿es que no me vas a ofrecer uno? Krilin deslizó la copa y la cuchara a un lado de la mesa, y la invitó a sentarse junto a él, sonriendo apacible. Es que es para ti, le dijo. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer, ni qué decir, ni qué pensar al respecto. La forma de ser protectora de Krilin le ponía de los nervios continuamente, pero, el que no la hubiera tenido en cuenta para algo tan simple como un helado, lo había tomado como una especie de traición. Se sintió egoísta, porque sabía que no tenía derecho a exigirle nada, pero al mismo tiempo se dio cuenta de adoraba seguir siendo su mundo para él, como hasta ahora. Por otra parte, enterarse de semejante error la hizo sentirse algo peor que egoísta y culpable. Se vio a sí misma miserable por haber pensado así de él. 16 era mucho lo que había sentido en un lapso tan corto de tiempo. Con esa intensidad y sutileza aprendía a su lado, a base de pequeñeces, nimiedades que se volvían trascendentales cuando lo implicaban a él. 2 quebró de golpe su estupefacción para ir corriendo a la cocina, con la intención de preparar otro helado para Krilin. 2, ¿a dónde vas? No es justo, voy a... Espera. No hace falta, Krilin había previsto su reacción. Ella le miró desde la cocina sin entender y él levantó una mano, en la que sostenía una segunda cuchara. Hay suficiente para los dos, si quieres. Él sonreía con un poco de picardía. Había acertado. Había superado la segunda barrera. Ella alzaba una ceja con incredulidad. ¿Cómo podía ser el calvito tan suspicaz? ¿Acaso había sido alguna clase de broma? Como fuera, se sentó junto a él, tomó la cuchara que él le ofrecía y, así, se sentaron los dos a degustar juntos el delicioso helado de chocolate, mientras veían por la televisión como gente desconocida caía como